Que el Señor les bendiga, amado pueblo de Dios. Iglesia Kemuel les desea un feliz día. Estamos en esta hora haciendo una reflexión para ustedes, para que tengamos de nuestro Padre Celestial esa guianza divina. Esperamos que este día sea un día de bendición a su vida y que sea Dios ministrándole y llenándole en su presencia. Que si usted está atravesando momentos difíciles, sea Dios con usted sosteniéndole, llevándole de su diestra, siendo esa luz en su camino. Quizá usted comparta conmigo lo que vamos a hablar acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo promesa de Dios. Había una promesa para él. Un hombre que trabajó en el ministerio, un hombre que predicó la palabra, un hombre del cual Dios tuvo misericordia y lo sacó para que le sirviera, para que alabara su nombre, para que llevara palabra de salvación a otros. Pero en medio de todo eso habían promesas para el apóstol Pablo. Pero para que esas promesas se cumplieran, él tuvo que atravesar diferentes desiertos en la vida de él. Y quiero comentarle algo. El apóstol Pablo recibe una promesa de Dios y un mandato estando en prisión. No sé en qué momento usted está, no sé qué momentos usted ha atravesado en la vida y ahí Dios le habla. Ahí Dios le ha dado una promesa. ¿La ha creído usted? ¿Ha creído esa palabra que Dios le ha dado cuando usted está en el desierto? El apóstol Pablo estaba en la prisión cuando el Señor le habla y le dice: Pablo, ten ánimo. Y puede decir usted: ¿cómo Dios me va a decir a mí que tenga ánimo cuando tengo quizá una familia sin provisión? ¿Cuándo Dios me dice que tenga ánimo cuando no tengo trabajo? ¿Cuándo Dios me dice que tenga ánimo cuando tengo tantos meses sin pagar mi casa? ¿Cómo Dios me dice ten ánimo cuando estoy en una prisión? ¿Cómo Dios me dice ten ánimo cuando me están quitando mis casas, mi vehículo, cuando se fue mi hijo de casa, cuando no tengo en mis bolsas quizás la provisión financiera? ¿Cómo Dios me dice ten ánimo? Pero permítame decirle, en el libro de Hechos capítulo 23, 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Déjeme decirle algo, que para ver esas promesas que se cumplan en nuestra vida, quizá tenemos que atravesar esos desiertos como los tuvo que pasar el apóstol Pablo. Y ciertamente sucedió. Pablo tuvo que salir de la prisión, embarcarse para llegar a Roma. ¿Y qué pasó en ese momento cuando Pablo iba a cumplir lo que Dios decía? Cuando él sale y empieza en el barco. Relata la historia que tuvo que atravesar frío, tempestades, señalamientos, llegar a lugares desconocidos, porque se tuvo que detener el barco porque una tempestad los ahogaba. Atravesamos nosotros también esos momentos difíciles. Atravesamos nosotros también esos hundimientos. Nos volvemos náufragos también nosotros, como le pasó a Pablo. Pero la palabra de Dios se tenía que cumplir. La promesa que Dios había dado, que tenía que ir a Roma, tenía que cumplirse. Y llega Pablo, y creo que esto ustedes ya lo conocen muchos. Llega Pablo y se detiene en una isla. Y aún en medio de todo el proceso que él estaba pasando, Pablo no dejó de ayudar a otros. Y dice que
bajan a la isla y busca ramas secas para encender, hacer una fogata y que todos pudieran calentarse, porque se estaban bajando de un barco, estaban llegando, estaban casi que naufragando, venían temblando de frío, con mucho temor quizás de lo que estaban pasando, que perdían la vida. Sin embargo, hace eso y vean lo que pasa. Cuando Pablo estaba dispuesto a ayudar a los demás, una serpiente lo toma de su mano. Todos esperaban. Los naturales de la isla, es decir, los nativos de ahí, creían que Pablo se iba a morir por el veneno. Sin embargo, la palabra de Dios nos relata que nada de eso le pasó a Pablo. Yo quiero en este momento decirte a ti, a través de esta reflexión, que aunque estés pasando y seas náufrago, estés naufragando, estés creyendo que el frío, que la tempestad, que porque el barco se está hundiendo, tú ya no tienes vida, esto se acabó. Permíteme decirte que no es así, porque hay una promesa. Vas hacia un lugar y tú también tienes promesa de Dios como Pablo. El Señor tiene preparado para nosotros pensamientos de bien. Los planes de Dios son perfectos. Pablo llegó a ese lugar con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Había mucha gente enferma. Habían personas que estaban atravesando enfermedades y Pablo llegó ahí con un propósito divino. Porque muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. Y Pablo llegó a sanar. Pablo llegó a dar calor a otros que necesitaban. Aunque así tuvo él que pasar, exponerse aún hasta la muerte misma. Quizás tú estás en una igual circunstancia. Quizás tú también estás pasando momentos como Pablo. Estás llegando quizás a un lugar donde tienes que darte por otro. Quizás atravesando circunstancias a tu vida por servirles a otros. Pero no te desanimes. ¿Cuál es la reflexión de hoy? Ten ánimo, levántate, toma fuerzas, como lo hizo Pablo. Y estuvo por un tiempo Pablo en esa isla. Y siguió ayudando a otras personas. Y siguió dando la palabra de Dios. No se rindió, sino más bien avanzó y avanzó. Se tenía que cumplir la palabra. Tenía que llegar a Roma. Tenía que llegar y hablar la verdad ante los sacerdotes que estaban ahí. Y Pablo lo hizo. Yo te animo en esta hora, que si tú estás pasando momentos así, quizás estás siendo señalado, quizás estás pasando tristeza, quizás estás pasando dolor, déjame decir que el Cristo de la gloria, el Dios vivificado está contigo. Él te lleva. Él es tu ayudador. Él es tu protector, como lo fue con Pablo. Era necesario que Pablo pasara todo eso para llegar y que la promesa de Dios se cumpliera. Es necesario quizás que nosotros atravesemos el desierto para ver la gloria de Dios, para ver la promesa de Dios hecha realidad en nuestra vida, como lo fue hecho. Que sea Dios en este día contigo. Que sea Dios este día resolviéndote. Que sea Dios este día llenándote de su Espíritu Santo y de ese ánimo, el cual fue dicho a Pablo. Que estando en una prisión, el Señor le dice, ten ánimo. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en una cama pasando una enfermedad? ¿Estás a punto de un divorcio? ¿Estás a punto quizás de quedarte sin trabajo? No sé qué estás pasando. ¿Estás a punto de perder tus casas? ¿Ya no quieres tu ministerio? ¿Estás a punto de entregarlo? El Señor te dice, ten ánimo. Te repito, ten ánimo, Pablo. Ahora el Señor te dice, ten ánimo, hijo.
yo soy tu Dios, el que te ama, el que te va a sacar de esa dificultad, el que te va a sacar de ese desierto y te llevaré a la tierra prometida. Y si a esta hora usted no ha orado y no le ha puesto a Dios esta carga en sus manos, hagámoslo. Digamos con palabras de oración y digámosle: Señor, quiero este día entregarle a usted esto que me aflige. Quiero entregarle a usted este día esto que me angustia. Señor, entrego esta carga, entrego este problema, entrego esta necesidad. Señor, usted es mi Dios y mi Salvador y en usted confío. Sé que usted lo hará, Señor. Sé que usted me llevará de victoria en victoria. Padre, este día yo tomo esa palabra y me lleno de ánimo, Señor, para seguir avanzando. Señor, retomo mi trabajo, retomo esos pensamientos de bien y desecho los pensamientos de mal. Señor, me aferro a sus promesas, me aferro a su palabra, Señor. Y quiero entregar a usted lo que este día, Dios, me está robando la paz. Lo dejo acá, Señor, al pie del altar. Y le pido perdón, Señor, si de una o de otra manera he fallado, Señor, dudando que usted lo hará. Ahora, Padre, su palabra la hago rema en mi vida, Señor. Y esto que fue declarado a Pablo lo tomo para mí. Y tomo esa palabra, Señor. Que aun así Pablo estaba en la prisión, usted le dice que tuviera ánimo. Así también, Señor, esa palabra es para mí. La recibo hoy, Señor. Recibo esa palabra. Y puedo decir en este tiempo: alzaré mis ojos a los montes y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y quien hizo la tierra. Declarando esta palabra, Señor, entrego mi vida, Señor, y me entrego a usted. Dios bendito, derrame sobre mi mente, Señor, y sobre mi cuerpo esa unción divina, Padre, que me va a hacer avanzar. Ese conocimiento de la palabra, Señor, que me ayudará para que en los momentos de dificultad, Señor, yo tenga, Padre, ese pan, ese alimento en mi mente, en mi cuerpo, Señor. Ese maná del cielo que me hará sobrevivir. Gracias, Señor. Gracias, papito precioso, porque el plan a mi vida es perfecto que usted tiene. Gracias, Señor. Y si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y usted quiere hacerlo en esta hora, venga con esas palabras y digamos: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Sé que eres Dios y que moriste en la cruz por mí. Doy gracias al Padre, al Hijo por morir y resucitar al tercer día. Gracias, Señor. Soy pecador. Reconozco mis pecados. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe hoy, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esta oración, su nombre está escrito en el libro de la vida. No se olvide, tenga ánimo. Así dice el Señor. Él está con usted. Por el tiempo que Dios nos permita estar en esta tierra, Él va peleando nuestras batallas. Que el Señor le bendiga y que tenga un bendecido día en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia Kemuel les desea un bendecido día. Bendiciones a todos.